Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué bendición tan maravillosa poder llegar en esta noche hasta sus hogares, unirnos para exaltar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Es para nosotros una gran bendición poder compartir la palabra de Dios, una palabra que Dios trae para nuestros corazones para que nos levantemos a vivir lo sobrenatural de Él aquí en la tierra. Dios siempre quiere levantarnos a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las dificultades de lo que estemos escuchando. Dios tiene cuidado de nosotros. Él está a favor de cada uno de nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos bajo su dirección, bajo su protección. Y por eso tenemos que reconocer que Él es el Dios que puede hacer todas las cosas, que lo imposible para nosotros, para Él es posible. Debemos creer en nuestros corazones que Él lo va a hacer a favor de nuestras vidas. Por eso, en esta noche queremos entrar en su dulce presencia a través de esa oración maravillosa que nos va a llevar, a guiar nuestra amada pastora a cada uno de nosotros. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia, en esta noche. Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de estos medios de comunicación y qué lindo poder dirigir una oración, nuestra voz a nuestro Padre Celestial. Así que yo le invito a que en esta noche prepare su corazón y vamos a orar con nuestro Dios. Amado Dios y Padre bello, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios de los cielos, en esta noche venimos a presentarnos una vez más delante de ti, mi buen Señor, como tus hijos, mi Rey, como tu pueblo, como tus amados, como tus escogidos, Señor amado. Nos presentamos delante de ti, Señor, de tu majestad hermosa, mi Rey, para darte la gloria, para darte la honra, porque declaramos que solamente tú mereces la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado, mi Padre bello, porque solo tú eres digno de ser glorificado, mi Dios. Por eso te exaltamos, te bendecimos, Señor, amado Dios de los cielos. Declaramos santificado sea tu nombre, precioso Padre celestial. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón, bendito Padre celestial. Hoy hablamos a nuestra alma y le decimos: alma mía, bendice al Señor en esta noche, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, como decía el salmista. Padre, hoy, Señor, declaramos que nuestras almas te alaban, que nuestras almas te adoran, que nuestras almas buscan tu presencia maravillosa, mi Dios. Gracias, gracias porque para nosotros es un privilegio, Señor, poder hablar contigo, Rey, porque el Dios de dioses, el Rey de reyes, el que todo lo hizo, Señor, está atento su oído cuando nosotros, sus hijos, le hablamos, le buscamos. Gracias, Rey, gracias, mi Dios de los cielos. Por eso, mi Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Bendito Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos, ya noche, te pedimos que tú fluyas poderosamente sobre cada casa, sobre cada corazón, Señor, derramando esa lluvia viva, Señor, derramando esa lluvia de Dios, esa lluvia del Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, los que escuchamos tu palabra, los que venimos necesitados, Señor, hambrientos de tu palabra, sedientos de ti, Señor, porque solo tú puedes saciar, Señor, con el agua viva nuestros corazones, mi Rey. Gracias te damos en esta noche, Señor, y te pedimos, háblanos, Padre, háblanos por medio de tu palabra maravillosa, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos levanta, tu palabra nos santifica, tu palabra nos muestra el camino y nos guía cada día, mi Señor. Muchas gracias, Padre precioso Dios, te decimos, háblanos en esta noche, mi buen Padre, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amada iglesia, esta palabra que trae Dios en esta noche para nosotros es una palabra maravillosa, en la cual lo trae la experiencia de un hombre que cuando nosotros podemos encontrar en los evangelios, él vivió la mayoría de su comienzo en sus fuerzas hasta que realmente reconoció y Jesús le hizo reconocer en su corazón que no se fuera de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ya investido de poder de lo alto, el apóstol Pedro escribe una carta maravillosa, su primera carta, primera de Pedro. Allí vamos a leer una carta de un hombre restaurado, un hombre
que tiene una regeneración en su vida, donde su vida ya no es una vida con pensamientos humanos o terrenales en sus fuerzas, porque él era un hombre pescador, quizás era el líder de los pescadores y era muy fuerte, muy impulsivo, pero cuando tiene la experiencia del Espíritu Santo, esa experiencia de estar lleno de la gloria del Señor, ya es un hombre espiritual y ya piensa de una forma diferente, y ese pensamiento es el que Dios nos trae a nosotros en esta noche. Allí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer los versos 6 y 7, para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. El apóstol Pedro nos está hablando, amada pastora e iglesia, de una palabra tan maravillosa, una palabra en la cual nos va a ayudar a cada uno de nosotros a reconocer cómo es que Dios opera a favor de nosotros. Cómo este hombre pudo experimentar que en sus fuerzas pudo hacer muchas cosas y logró quizás algo, pero con esfuerzo, pero no disfrutó tanto como cuando entregó las cosas al Señor. Y por eso nos deja esa enseñanza: cuando él confiaba plenamente en Dios y tuvo toda la confianza, su vida fue diferente, su familia fue diferente, porque vio cómo el poder de Dios sanó a su suegra, estando Jesús allí en la casa de él. Vio cómo el poder maravilloso del cielo se manifestó en todo lo que él emprendió a hacer cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, cómo levantó a aquel hombre que subía al templo de la hermosa, que lo dejaban, aquel paralítico, y en el poder en el nombre de Jesús los levanta y él empieza a caminar. Él vio ese poder maravilloso, y también su vida fue restaurada y fue un gran instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Y él empieza diciendo una palabra importante: humillaos. Esa humillación no es que uno tenga que llegar y tener la humillación que normalmente estamos acostumbrados a ver, que las personas lo tratan mal y que lo humillan. No, es reconocer que la mano poderosa de Dios es capaz de hacer todas las cosas a favor de nuestras vidas. Esa humillación es reconocer que nosotros no lo podemos en nuestras fuerzas, pero Él sí lo puede. Que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Que lo que nosotros no alcanzamos a tener, Él ya lo tiene para nosotros. Que lo que nosotros no hemos podido ver, lo vamos a ver en Él. Ese es el poder maravilloso de humillarnos, porque lo que nosotros no vemos, Él ya sabe en su perfección, en su creación, que nosotros lo merecemos y nos lo permite ver en su tiempo. Por eso Él empieza a hablar de humillados. Humillados, entonces, esa humillación es reconocer que la mano poderosa de Dios es el que puede hacer todo a favor de nosotros. En la humillación, normalmente el hombre se complica, el ser humano se complica en dos términos importantes: en la parte externa o en la parte interna. En la parte externa, en la parte interna, nosotros podemos encontrar que el hombre tiene normalmente todas las cosas que lo acobijan allí internamente en su corazón, todas las cosas que vienen a cargar su corazón, todas las cosas que aún a veces ni siquiera lo pronuncian a los seres más queridos o más cercanos, no lo pronuncian allá, aquello que le está haciendo daño en su corazón, aquellos que están cargando en su corazón, y esas cosas le impiden que el poder vivir una vida abundante. No se humillan delante de la presencia del Señor. Al no humillarse, pues no pueden recibir esa libertad maravillosa que el Señor tiene. De hecho, el sabio Salomón, que experimentó ese poder maravilloso en Proverbios, por allá sobre el capítulo número 4, verso 23, ese versículo muy conocido por todos nosotros, dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es importantísimo guardar nuestro corazón. Allí en el corazón muchas personas, en sus pensamientos, lo llevan a su corazón esas cargas de los problemas, cosas que ellos no han podido perdonar, el enojo, aquellas cosas en las cuales ellos se han sentido dolor por algunas circunstancias que han pasado en su vida, y este dolor han cargado su corazón, ha cargado su vida, y esas personas han tenido también ese comportamiento en el cual ante la gente, ante Dios mismo,
pues ellos ocultan todo en su corazón. Al ocultar todo en su corazón, están cargando su corazón. Su forma interna está quedando cargada. Por eso el sabio nos decía claramente que toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importantísimo guardar nuestro corazón, no tener la carga en nuestro corazón, no tener la adversidad en nuestro corazón, porque eso es lo que el maligno quiere, que el hombre ande cargado, que ande allí derrotado internamente, aun cuando la gente lo puede ver en la expresión externa, vestir bien y su rostro sonreír a todo el mundo, pero realmente internamente no viven esa paz, esa felicidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahí es importante entregar eso, humillados pues, dice el apóstol, bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros entregamos bajo la poderosa mano de Dios, ese ser interno, lo que está cargando nuestro corazón, nuestros pensamientos, aquellas cosas que solo nosotros sabemos que cometimos algún error o nos hicieron algo y nadie más lo sabe, pero Dios quiere que nosotros despojemos, saquemos esto, lo entreguemos a Él para que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el tiempo, dice la palabra, exalte cuando fuere su tiempo. No es cuando nosotros queramos quizás entregar alguna cosa y que ya recibamos las cosas, pero a veces hay un proceso en la vida de las personas, cuando por eso es importantísimo, entre más rápido entreguemos en la presencia del Señor aquellas cosas, Él empieza a obrar, Él empieza a hacer que nuestra vida sea diferente. No es bueno un hombre en Cristo, no es bueno una persona que confía en Dios, que ande cargado en su corazón, que ande en su mente cargado con problemas, que no perdona, con esas adversidades tan grandes en su corazón, que están haciendo que no puedan experimentar esa vida abundante que Dios quiere a favor de nuestra vida. Es muy importante para nosotros entonces entregar esas cargas. Cuando nos humillamos estamos entregando, estamos declarando que Dios es el que lo puede hacer, y cuando le entregamos todo a Dios, Él empieza a operar en nuestra vida, Él empieza a tener esa satisfacción de que nuestra vida puede ser diferente. El apóstol Pedro lo estaba vivenciando y declarando lo que él ya pudo haber vivido, porque él lo hizo en su fuerza. Quizás él guardó muchas cosas cuando antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, aun cuando estaba con Jesús, porque mucha gente está con Jesús pero no es restaurada. Hay mucha gente que anda en el Evangelio pero no es restaurada, no vive esa vida abundante. El apóstol Pedro le pasó eso, por eso estuvo mucho tiempo con Jesús, pero tan solo al final, cuando después de que lo niega, él empieza a sentir que realmente en su fuerza no lo podía hacer. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, se llena de ese denuedo, de ese poder, de ese dunamis, que hace explotar un hombre nuevo, que hace salir un hombre nuevo, que hace un hombre poderoso, un hombre para manifestar la gloria del Señor. Por eso, donde él iba, oraba, había milagros, había señales, prodigios maravillosos. Nosotros somos llamados también para descargar todas aquellas problemas, dificultades, y entregárselos delante de la presencia del Señor. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos dice en Proverbios, dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, y es verdad, y creo que el apóstol aprendió muchísimo de esto, porque él era un hombre muy sabio en su propia opinión. Es decir, Pedro sabía que él se las sabía todas, y entonces nadie le podía decir nada porque él sí sabía las cosas, tanto así que lo encontramos en un momento dado dispuesto a defender al maestro, dispuesto a defender a nuestro Señor Jesucristo, quitándole una oreja a uno de los del ejército, ¿verdad? Que estaba allí, que estaba allí porque iban a llevar a Jesús, y él creyó, dijo, en mis fuerzas yo lo voy a hacer, y cogió y sacó la espada y pum, le quitó la oreja. Entonces es porque él era muy impulsivo, Pedro era muy impulsivo, y Pedro era el que decía, yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque lo encontramos en la palabra del Señor así. Y muchas veces a nosotros también nos pasan esas situaciones, queremos hacer lo que nos parece en nuestro corazón, lo que creemos que es lo correcto, pero por eso la palabra del Señor dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino busquemos la sabiduría de Dios. Y Pedro fue, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de todas las cosas que hacía, porque era como que actuaba muy rápido en las cosas que hacía, él aprendió definitivamente a no ser sabio en su propia opinión, y por eso nos da ese consejo, porque este es un consejo que él nos da a través de la palabra, que dice la palabra que nos humillemos ante la mano del Señor, porque él aprendió con tantas dificultades, con tantas pruebas que tuvo, él aprendió que lo mejor no era depender de él mismo, que lo mejor no
no era hacer las cosas como él suponía que se debían hacer, sino que lo mejor era ir a la presencia del Señor y humillarse, es decir, ir a buscar el consejo de Dios, ir a buscar la ayuda de Dios, ir a buscar para que Dios, ¿qué le aconseja que haga en esas circunstancias? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, porque la palabra humillación, como nos decía el pastor, es nosotros, la palabra humillación, viene la palabra humildad, que significa depender de Dios, buscar a Dios, buscar para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y cuando nosotros logramos, iglesia, depender de Dios, es cuando nosotros vemos las cosas con claridad, porque en medio de tantas cosas que tenemos, problemas, circunstancias, hay confusión, por eso más adelante nos dice que echando nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque en medio de tanto problema la mente se confunde, la persona se confunde, no sabe qué hacer, pero necesitamos en esos momentos difíciles tener claridad, diga claridad. Tenemos que tener la claridad, ver la luz para dónde vamos a coger, qué decisión vamos a tomar. Y esta solamente la podemos saber cuando vamos de rodillas delante del Señor y le decimos, Señor, no puedo solo, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me guíes, necesito que me aconsejes. Eso es lo que se llama humillarse bajo la mano poderosa de Dios, reconocer que solos no podemos, reconocer que necesitamos al Señor. Por eso Él lo dijo en Juan capítulo 15, dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. Y es verdad, esa es la gran verdad. Por eso tenemos que venir y decir, Señor, te necesito, estoy urgido de ti, no puedo vivir, Señor, sin tu consejo, necesito que me guíes. Eso es humillarse bajo la mano poderosa de Dios, que es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, cuando nos levantamos todos los días, iglesia, porque no sabemos qué va a ocurrir, pastor, no sabemos qué va a venir en ese día, pero si buscamos la ayuda de Dios, si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exalta, Él nos saca en victoria y Él nos ayuda y nos aconseja en todas las circunstancias, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, es importante reconocer lo que Pedro reconoció, humillaos, pues bajo la mano poderosa de Dios, y para que Él los exalte cuando fuese su tiempo. Y yo creo que es tiempo de que nosotros entreguemos las cosas al Señor, esas cosas internas allí que nos están haciendo daño, que están cargando, que están haciendo daño a su propia vida. Por eso no puede experimentar esa vida abundante que Dios quiere de cada uno de nosotros. Humillados, depender totalmente de la mano poderosa de Dios, así podemos encontrar nuestras victorias al tiempo de Dios, que es perfecto a favor de nuestra vida. También hay problemas externos o cosas externas que las personas se dejan llevar por las circunstancias en las cuales piensan que van a vivir abundantemente. De hecho, Pedro reconoció todo un día trabajando, una noche trabajando, pescando, y no pudo nada hasta que llegó el Señor. Y cuando hace el Señor esa pesca milagrosa, él dice, apártese de mí, Señor, porque yo soy pecador. Él reconoció que hay algo poderoso en Dios, hay algo maravilloso, que cuando nosotros nos humillamos y entregamos todo delante de la presencia del Señor, los bienes, lo que necesitamos, pues van a vivir en esa abundante bendición de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso es tan importante ver que el apóstol dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, en las cosas externas, en todo lo que vemos externo. Escuchamos muchas noticias de adversidad, escuchamos muchas cosas en las cuales están pasando alrededor de nuestras vidas, están pasando alrededor de nuestras familias. Quizás hay problemas, hay dificultades, todo externo, pero eso también perjudica nuestra vida, también perjudica nuestro corazón. Por eso tenemos que humillar también y entregar delante de la presencia del Señor. Aún es importante saber vivir esa vida feliz en Cristo, esa vida de nacer de nuevo, que es tan importante, porque podemos encontrar muchas personas que se alegran en sus corazones por tener el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, tener las manifestaciones del Espíritu Santo, pero realmente sus vidas después de esto siguen iguales, no han nacido el verdadero nacimiento de nuevo. Se puede manifestar el Espíritu Santo en ellos, sí, puede manifestar todas las cosas, pero la mayor felicidad
verdad, el mayor regocijo de la vida de cada uno de los creyentes es el nacer de nuevo, es vivir una nueva vida, esa vida nueva en Cristo Jesús que Él nos prometió, esa vida que podemos gozarnos con las cosas del Espíritu, pero nuestra vida también debe ser ejemplo, gozarnos, porque podemos encontrar muchas personas en el cristianismo, muchas personas que siguen a Cristo, que solo se gozan dentro de su oración o dentro de su momento de la manifestación del Espíritu Santo en su vida, y además con la demás gente viven de pelea, de discordia, no manifiestan ese poder glorioso de lo que Dios quiere en nosotros. Esas formas externas también es importante para nosotros manifestar al mundo que hemos nacido de nuevo, que tenemos un Dios que nosotros confiamos plenamente, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que hace todas las cosas a favor de nuestra vida. Por eso Él dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Entonces el Dios sabe el momento oportuno de que nos va a quitar esa carga o aquella dificultad, bien sea interna o externa, pero ahí es donde Dios quiere operar a favor de nuestra vida. Y dice claramente el apóstol Pedro, echando sobre Él vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando echamos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades internas y externas sobre Él, Él va a tener cuidado de nosotros. Eso es muy importante para nosotros, amada iglesia, entregar esas cargas, entregar esos problemas, entregar todas las ansiedades internas, externas, todo lo que nosotros vemos, todo lo que no está bien, eso tenemos que entregarlo en presencia del Señor. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Él reconoció, Pedro, que cuando Él entregó las cargas, no le interesaba muchas cosas de lo que él estaba viendo, porque sabía que Dios tenía cuidado de él. Ese es algo tan importante que trae Dios a favor de nuestra vida. Esa es la felicidad tan grande que cada uno de nosotros podemos experimentar en la presencia del Señor. Por eso nosotros podemos encontrar que hay muchas personas en la antigüedad que, a pesar de los problemas, de las dificultades, aún podemos encontrar la gente cuando entraba, por ejemplo, a conquistar la tierra prometida. Ellos no iban tristes o con miedo a esos lugares. Por eso Dios dije que dejara a todos los que tenían miedo, todos los fusilánimes, todas aquellas personas que pudieran hacer desanimar a los demás, que no fueran a la guerra, porque Dios quería gente con gozo, gente que le creyera a Él. Y podemos encontrar que en la tierra, cuando conquistaron la tierra prometida, así hubiesen gigantes, así hubiesen personas de mejor armada o mejor guardiada, Dios estaba con ellos y ellos tenían esa confianza. Por eso cayeron los muros, por eso también pudieron derrotar gigantes, pudieron entrar y conquistar lo que Dios les ha prometido. Dios tiene muchas promesas para ti, pero hay muros que impiden que hoy obtenga esa victoria. Hay gigantes que se han levantado en diferentes lugares que impiden que usted manifieste la gloria del Señor. Y esos gigantes que se levantan, usted tiene que permanecer en ese gozo del Señor, dice, echando sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros cuando echamos toda la ansiedad, todos los problemas, cuando los entregamos delante de la presencia del Señor. Él trae ese cuidado maravilloso a favor de nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, y debemos sentirnos satisfechos de esa bendición tan maravillosa, y así empezamos a experimentar ese tiempo de gloria, ese tiempo de victoria. Podemos encontrar al mismo profeta Jeremías, amada pastora e iglesia. El profeta Jeremías, a pesar de las dificultades, imagínense, él estaba en una cisterna, allá echado en una cisterna. Una cisterna normalmente era el hueco donde las personas hacían sus necesidades, y allá quedaba esa cisterna. Y allí fue echado el profeta, pero el profeta permanecía fiel a la palabra del Señor. Él echaba toda ansiedad sobre el Señor, y podemos encontrar a Jeremías que, a pesar de todas las dificultades, él permanecía feliz en medio de las cosas, feliz en medio de las dificultades, confiando plenamente en Dios, y Dios lo exaltaba. Dios lo glorificaba. Mientras cuando llegaron todos a llevar cautivos allí al pueblo de Israel, él permaneció fiel al Señor y quedó guardado, quedó protegido por el mismo rey que llevaba a los otros cautivos. Eso es permanecer fieles al Señor. Quizás hay luchas, problemas, dificultades en un momento oportuno, pero cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él,
Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él viene a trabajar a favor de nuestras vidas. Ese es el cuidado que cada uno de nosotros podemos experimentar, amada pastora. Claro que sí, la palabra del Señor nos dice, el mismo Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice el Señor en su palabra, que es lo que realmente nosotros debemos venir, porque como decía el pastor, hay cosas que tenemos dentro y hay cosas que tenemos fuera, circunstancias difíciles, y hay cosas por las cuales nuestro corazón está tremendamente cargado, y esas cargas que nosotros tenemos dentro son las que tenemos que venir a entregar en el Señor, las ansiedades, ese desespero, tal vez esa desesperanza que has sentido, tal vez eso que estás sintiendo en tu corazón, que de un momento a otro tal vez te llenas de rabia, y cuando te llenas de rabia, de ira, actúas de una manera impulsiva, contestas feo, hieres a las personas con lo que dices o cualquier cosa que está pasando en tu vida. Eso, y después terminas peor de cargado, porque te duele haber hecho esas cosas. ¿Por qué? Porque estás ahí con cargas, porque estás ahí con dificultades, porque estás con las ansiedades que nos habla precisamente Pedro. Por eso nosotros tenemos que entregar eso delante del Señor. Es que nosotros no podemos cargar, no podemos vivir con eso, no podemos, porque eso nos hace reaccionar muy mal. Por eso tenemos que venir y entregar esas cargas en mano del Señor. Tenemos que venir y dejar los pesos, como dice la palabra, el peso que nos asedia, la angustia que estamos sintiendo, tenemos que venir y dejarla. ¿Cómo la dejamos? En oración, y le decimos, Señor, es que estoy pasando por esta circunstancia. Señor, quizás es que estás pasando porque tienes algo, un resentimiento en tu corazón. Tienes que decirle, Señor, es que siento resentimiento en el corazón contra fulanito o contra el otro. Señor, necesito que me ayudes. Yo necesito perdonar, porque esa falta de perdón en ti, porque ese resentimiento que tal vez tienes en tu corazón te ha llevado a que respondas mal, a que actúes mal. Por eso el Señor dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde. Y nosotros debemos aprender de la mansedumbre del Señor, porque es que a veces nos dicen algo y ¡pah!, estamos como un fosforito, como que nos prendemos en un momento y contestamos mal o miramos mal o hacemos las cosas mal. Y tal vez tú dirás, no, a mí no me pasa eso, pero espera que tenga una circunstancia. Cuando las cosas van bien, todos estamos súper bien. Cuando las cosas van mal, es ahí donde realmente nosotros sacamos a relucir quiénes somos. Ahí es donde realmente nosotros mostramos el carácter que nosotros tenemos. Entonces a veces la ovejita se convierte en el lobo de un momento a otro cuando hay malas circunstancias, cuando las circunstancias son difíciles. Por eso es que el Señor nos dice, vengan, porque ustedes no pueden ser mansos si no entregan esas cargas, porque si no, entonces van a estar a la defensiva, dispuestos a defenderse y atacar a los demás. Y nosotros tenemos que vivir una vida pasiva, porque esa pasividad Dios dijo, yo os doy la paz que nadie nos puede dar. Él nos da la paz, y esa paz es la que nos dice, aprendan de mí que soy manso, porque esa mansedumbre viene a nosotros es cuando estamos llenos de la paz de Dios, de la paz que, como dice la palabra del Señor, sobrepasa todo entendimiento. Así que, iglesia, nosotros tenemos que acercarnos al Señor y entregar esas cargas que nos están poniendo mal, que nos están llevando a actuar de una forma incorrecta. ¿Por qué estás ansioso? Porque resulta que a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué estamos ansiosos, pastor. De pronto nos levantamos, la gente dice, me levanté con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque se levantó ya bravo, porque se levantó enojado, porque todo le molesta en este día, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque está ansioso, porque tiene dificultades, y eso lo lleva a pensar, y lo que hace es cargarse. Por eso, iglesia, vengamos de rodillas ante el Señor y entreguemos las cargas para que podamos aprender como el Señor a ser mansos y humildes de corazón, pastor. Aleluya. Amada iglesia, es importantísimo ver lo que el Señor hizo en el corazón de Pedro cuando tuvo el bautismo del Espíritu Santo. Ya no era una persona que los problemas internos o los problemas externos los hacía manifestar y lo hacía airar o
hacer como cuando hizo con el pobre Malco que le quitó la oreja y esas cosas. Él ya fue un hombre transformado, un hombre en el cual dice, yo me humillo delante de la presencia del Señor, yo entrego todas mis cargas delante de la presencia del Señor y por eso doy esta recomendación. La recomendación es, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Y yo sé que cuando entregamos las cosas en el Señor, Él viene a operar a favor de nuestras vidas. Una de las historias más maravillosas de una persona que confió plenamente en el Señor en la antigüedad, para mí leerlo me llena de alegría y me llena de esa fe para podernos agarrar de las promesas del Señor, es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo vivía algo tan maravilloso porque cuando él vivía en el Monte Carmelo tenía la plena confianza en el Señor porque era humilde de corazón, se agarraba, se humillaba delante de la presencia del Señor. También dice claramente, y él echaba las cargas porque él era perseguido, porque tuvo muchas dificultades en su vida y todas aquellas cosas que estuvo haciendo o pasando, él siempre permanecía fiel al Señor. Él se humillaba delante de la presencia del Señor y en el Monte Carmelo o en Samaria, cuando estaba en la ciudad, igual, cuando pasaba por cualquier circunstancia, él siempre tenía esa confianza maravillosa en el Señor y el Señor lo exaltaba cada día que él ponía las cosas en el Señor. Y ahí Dios lo exaltaba poderosamente, amada pastora, iglesia. Dios tenía al profeta en un momento maravilloso que a pesar de que alrededor de él habían problemas, que a pesar que los ejércitos contrarios de Israel tenían problemas o venían a asediar, venían a hacer que se sintieran mal, él estaba humillado en la presencia del Señor. Él confiaba plenamente, él echaba las cargas delante de la presencia del Señor. Y cuando hacía esto, pues tenía esa gran bendición. Por eso vivía esa vida nueva que Cristo viene para nosotros, esa confianza plena que Dios puede hacer todas las cosas. Sí, hay una dificultad, sí lo hay, pero sabemos quién lo puede solucionar. Y si fue ocasionado por nosotros, pues pedirle perdón a Dios y empezar a caminar en la confianza de lo que Dios quiere hacer a favor de nuestra vida. Por eso, iglesia, podemos ver cómo cuando él pasaba por Sunem, la mujer sunamita allí, cómo le hace su casa, en su casa lo cuidaba y veía que realmente ese era un hombre que vivía en la paz del Señor, humillado en la presencia del Señor y que creía plenamente a Dios. Y como él hacía esto, le hizo cuarto, le hizo una pieza, le hizo allí, lo amuebló, le dio su mesa y siempre que él pasaba, entonces pasaba y se quedaba. Y pasaba y se quedaba ahí cuando iba para el Monte Carmelo o cuando iba para Samaria. Era necesario pasar por Sunem y cuando pasaba por Sunem, la mujer sunamita pues lo quería tanto y tuvo la bendición maravillosa que vio, que realmente le dice a su esposo, ella misma dice, este es realmente un varón de Dios, este es un gran hombre de Dios, porque se humilla delante de su presencia, porque es una persona que descarga todos los problemas que él escuchaba, los cargaba en presencia del Señor. Por eso los reyes acudían a él, por eso las personas acudían a él, por eso muchas personas acuden a ti, acuden a alguien que se humilla delante de la presencia del Señor, que echa las cargas delante de él y él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso también podemos encontrar a este hombre de Dios que él revelaba las cosas de Dios y él anunciaba al rey de Israel. El rey de Israel tomaba las alternativas, pero un día los sirios llegaron y asediaron porque la casa de él. Su criado se levanta una mañana y ve a ese asedio de toda la casa rodeado del ejército y se asusta. Pero como el criado no estaba humillado delante de la presencia del Señor, como el criado no confiaba, no echaba todas sus cargas delante de la presencia del Señor, entonces se preocupa muchísimo y se asusta y llama al profeta y el profeta le dice claramente, no tengas miedo, porque dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pasa un pasaje tan extraordinario cuando la gloria del Señor le permite que él ore para que le sean abiertos los ojos a su criado Yesí, y cuando le son abiertos él ve que hay gente de a caballo alrededor, que hay carros de fuego alrededor, que eran más que los del ejército enemigo. Y es algo glorioso saber que ese es el poder de Dios para el que se humilla, para el que echa las cargas sobre él. Hay un ejército celestial que el escritor sagrado de los Hebreos capítulo 1 sobre el verso 14 está diciendo que no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación. Ese mismo ejército que vio Eliseo, de gente de a caballo y carros de fuego,
alrededor de su casa, que inmediatamente el criado cambió el chip, ya se sintió seguro. Ya se le pasó la ansiedad y la preocupación porque veía era por los ojos. Pero el profeta estaba totalmente confiado en el Señor. Por eso él, cuando venía cualquier rey, cuando vino Amán, cuando vino cualquier persona que llegaba, él siempre permanecía fiel a Dios porque él estaba humillado delante de la presencia del Señor. Porque él tenía en su corazón ese deseo de exaltar siempre al Señor cuando echaba sobre él sus cargas. Y Dios tenía cuidado de él. Y podemos encontrar que cuando el sitio de Samaria, todos tenían hambre, hasta se comieron un niño del hambre que tenían ese día, en ese tiempo. Pero podemos encontrar que él, confiado en el Señor, no dice que Eliseo estaba aguantando hambre. Yo no encuentro en la palabra que Eliseo estaba aguantando hambre. Sí estaban todos en la adversidad, por eso podemos escuchar que pues, suceden muchos problemas, que hay muchas dificultades, pero cuando uno se humilla, cuando nosotros echamos sobre Él nuestra ansiedad, nuestras cargas, Él tiene cuidado de nosotros. Y eso hizo Eliseo. Los demás estaban teniendo necesidades, pero Eliseo de una forma sobrenatural, quizás Dios multiplicaba el pan en su casa. Y por eso él estaba confiado en el Señor, y las palabras que él pronunció cuando iban a tener el alimento, eso sucedió. Todo lo que él le dijo al rey, eso sucedió, porque estaba humillado. Cuando nosotros nos humillamos, cuando echamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos exalta en el tiempo que debe ser adecuado para nuestras vidas. Iglesia, hay problemas, sí, hay adversidades, sí, internos, externos, el enemigo quiere atacar, pero no tenemos que llevarnos, porque tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestra vida espiritual. Hay gente que necesita que nosotros compartamos de esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. La lucha, el problema y la dificultad es un momento oportuno para que Dios nos exalte, para que Dios se glorifique. Si no hubiese los problemas, las dificultades, usted no podía exaltar al Señor y la gente no podía ver las maravillas que puede haber el Señor. Él sana, Él liberta, Él prospera, Él abre caminos, Él hace que nuestras vidas vayan de más a más, de gloria en gloria y de poder en poder, cuando nos humillamos, cuando nosotros echamos las cargas sobre Él. Eso hizo Eliseo, eso hizo Jeremías, eso hicieron aquellos hombres que entraron a la tierra prometida a conquistar. No le importaban que fueran más grandes, confiaban en el Señor. Iglesia, el Dios de fe quiere un hombre, una mujer de fe que le crea a Él, que confíe, que se humille, que reconozca que Dios sí lo puede hacer, que eche toda ansiedad, toda carga sobre Él, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, no sé cuál sea tu dificultad, cuál sea tu carga, pero echémosla en Él y vamos a orar para que Dios opere en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por la palabra, porque el apóstol Pedro nos dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y aquí estamos humillándonos en esta hora para que os exalte cuando fuere su tiempo. Y te pedimos, Dios, que reciba en esta hora lo que colocamos delante de ti, Señor, toda carga, todo problema, porque nos aconseja el apóstol echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenga cuidado, Señor, de nuestra vida. Por eso esa ansiedad, ese problema, esa dificultad física, económica, espiritual, familiar, emocional, laboral, ahí la entregamos a ti, Dios, y tú vas a operar. Opera, Dios. En cada persona que está pasando por luchas, por problemas, persecuciones, confiamos, nos humillamos en ti y tú nos vas a levantar. Lo que hoy sembramos, Señor, mañana cosecharemos. Estamos seguros que tú estarás operando a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, continúe entregando esas cargas, continúe humillándose delante de la presencia del Señor, porque Él te va a exaltar. Y cuando se entrega esas cargas, su ansiedad, Él tiene cuidado de ti. Y eso es el complemento maravilloso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a pactar con el Señor también en esta noche. Ahí en su cajita de fe, apártalo. El próximo domingo lo trae aquí a Casa Roca Restauración y haremos una oración especial. Y en esta mitad de semana Dios nos ha bendecido y por eso damos esa ofrenda. Pactamos con el Señor y vamos a orar para que no haga falta el sustento, no haga falta la provisión, sino tengamos hasta sobre y abundar en nuestras casas. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque nos da el privilegio de dar para recibir. Esa medida buena, apretada y remecida será dada a nuestro regazo. Yo oro, Señor Jesús, para que
Tú reprendas con el poder de tu sangre precioso todo devorador que quiere hacer daño en los hogares, trayendo adversidades físicas, adversidades emocionales que necesitan las personas invertir para comprar medicamentos. Hoy reprendemos todo espíritu de desánimo, todo espíritu de enfermedad en medio de los hogares en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos que tú reprendes al devorador por nosotros. Y hoy mismo, Señor, declaramos que somos instrumentos tuyos para exaltarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración para tener un maravilloso encuentro con el Dios de fe, la paz maravillosa del Señor. Bendiciones, iglesia.